con Román Losinski. Son las 6:15 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Comenzamos este recorrido en Venezuela con lo que además titula Mundo UR entre otros medios, y es que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron sus renuncias a través de cartas ante la Asamblea Nacional. Los diputados acordaron declarar la urgencia parlamentaria para nombrar el nuevo comité de evaluación de postulaciones para así designar a los dos nuevos funcionarios. Jorge Rodríguez, detalló que en el caso de la Fiscalía General de la República, el procedimiento establece que se debe encargar el vicefiscal. Sin embargo, en ese momento no existe tal cargo. Además, la Asamblea Nacional designó a Larry DeVoe como fiscal general encargado tras la renuncia de Tarek William Saab. DeVoe es abogado, se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, Tarek William Saab fue designado por la Asamblea Nacional para asumir temporalmente la Defensoría del Pueblo luego de la renuncia de Alfredo Ruiz. Hacia el final del día, pasadas las 6 de la tarde, de este día miércoles, Jorge Rodríguez juramentó a Larry DeVoe como fiscal general y a Tarek William Saab como defensor del pueblo, ambos como encargados. Escribía un mensaje a través de la red social X, el director del Foro Penal, Gonzalo Imiob, en la que decía: mover fichas no es cambiar el juego. Ahora, sobre el perfil de DeVoe, es un jurista con trayectoria en la administración pública, en instancias internacionales también, y nos tiene su perfil. Detalles, Evelyn Torres. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en ciencias penales y criminológicas y formación adicional en derechos humanos. Además cuenta con un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, en España, y un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Alcalá. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos dentro del gobierno. Inició su carrera en la Defensoría del Pueblo. Dirigió la División de Atención al Ciudadano de CONATEL entre 2005 y 2007. En el 2014 fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. También asumió la Dirección General de Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República en el 2015. Ha representado al Estado venezolano ante instancias internacionales y participó en procesos de negociación política, incluida la Mesa de Diálogo en Barbados. DeVoe se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Su nombramiento es como fiscal general encargado, mientras la Asamblea Nacional activa el procedimiento constitucional para elegir al fiscal general definitivo. Ahora, sobre la ley de amnistía y los procesos, el diario nos tiene que el director de la organización no gubernamental, Foro Penal, Alfredo Romero, informó el miércoles que las taquillas de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en tribunales penales comenzaron a recibir solicitudes de amnistía a través de una taquilla especial, eso entre comillas. Pareciera que las cosas se van ordenando en cuanto a las solicitudes de amnistía en taquillas de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de tribunales penales. Ya están recibiendo solicitudes en una taquilla especial. Eso no quiere decir que las hayan decidido todavía. Es la cita de lo que publicó Romero en su cuenta en la red social X. Por su parte, la diputada Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía en la Asamblea, señaló que la habilitación de una taquilla única busca agilizar el proceso de recepción de las solicitudes dentro del sistema judicial. Y en Mundo UR leemos que más de 6.400 solicitudes de amnistía recibió hasta este miércoles la Comisión Especial de Seguimiento y Cumplimiento de la Amnistía para la Convivencia Democrática. Derlis Marchán Pérez tiene el reporte. La instancia continúa en sesión permanente y el número de peticiones aumenta con el transcurrir de las horas. Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, miércoles 2 de la tarde. 6.487 solicitudes por el beneficio de la amnistía. Y de esas solicitudes, hasta el momento, se han otorgado 185 libertades a personas que estaban privadas de libertad y 3.266 libertades plenas a personas que tenían medidas cautelares. La Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía recibió a los integrantes del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, liderado por Ernesto Villegas, quien consignó una lista con casos especiales que esperan ser evaluados para optar por algún beneficio. Miércoles, 1:45 de la tarde. Lo que hemos hecho es una aproximación, una clasificación de los asuntos. Se los entregamos. Quedamos a la orden para cualquier clarificación. Si no califican, pues no hay ningún inconveniente. En tanto y en cuanto puede haber algún tipo de error o algún asunto que no ataña
a la ley de amnistía o a las circunstancias históricas. Villegas enfatizó que el mecanismo representa un paso para ampliar y perfeccionar el espacio democrático en Venezuela. Ambas comisiones continuarán trabajando en conjunto. Y la defensa del ex capitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Caguaripano Scott, solicitó ante un tribunal del Estado Carabobo el sobreseimiento de la causa al considerar que su caso encaja en los supuestos establecidos en el artículo 8 de la recientemente aprobada Ley de Amnistía. La petición también incluye a otros 4 militares vinculados al caso ocurrido en 2017. Según lo difundido por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales en la red social X, los abogados argumentan que no existe impedimento legal para excluir a Caguaripano de la aplicación de la norma y que su situación no se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el artículo 9 de la ley. Mientras, 621, en confirmado leemos que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo sostiene una huelga de hambre junto a decenas de presos en el Rodeo 1, cárcel ubicada en Guatire, estado Miranda, donde su vida corre peligro. En la madrugada de este miércoles, algunos familiares lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los detenidos por motivos políticos en el Rodeo 1. El argentino sigue en huelga, fue la respuesta de los detenidos registrada en una grabación. En confirmado también leemos que Jorge Andrés Cañas pide libertad plena para su hermano, el comerciante Carlos Alberto Cañas, de 54 años de nacionalidad colombiana, quien actualmente está detenido en el Rodeo 1, supuestamente acusado de terrorismo. Según testimonio de los familiares, Cañas fue apresado en la frontera entre Venezuela y Colombia el 30 de septiembre de 2024, luego de cruzar el tramo limítrofe en compañía de otros 2 ciudadanos colombianos y de 3 venezolanos. Y también en confirmado leemos que tras una intensa presión de gremios periodísticos y de diversos sectores de la sociedad civil, el Tribunal número 11 de juicio otorgó finalmente la autorización para que Ramón Centeno pueda someterse a la intervención quirúrgica que requiere. La medida llega luego de denuncias públicas sobre la negativa inicial de la jueza encargada, lo que ponía en riesgo la integridad física del comunicador. Con este aval legal, se abre el camino para que Centeno reciba la atención médica necesaria luego de meses de espera y reclamos por derechos fundamentales. Pese a la buena noticia recibida la noche del 25 de febrero, la operación que estaba pautada originalmente para el jueves 26 tendrá que ser reprogramada por razones logísticas. 622. La Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela exigió este miércoles levantar el bloqueo digital a medios de comunicación y cesar la persecución, quise decir, entre otras acciones para restituir la libre expresión y comunicación en el país. Esto lo tiene el diario. En conferencia de prensa, la coalición presentó un decálogo de ejecución inmediata por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos también. En confirmado tenemos que un grupo de figuras recientemente excarceladas acudió este miércoles a la Asamblea Nacional para interceder por quienes aún permanecen tras las rejas. Los exdiputados Carlos Molina y Víctor Jurado, junto al periodista Víctor Ugas, hicieron entrega formal de un documento estratégico a la diputada Nora Bracho, quien se desempeña como vicepresidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía. El documento consignado contiene una lista detallada de presos políticos que aún se encuentran distribuidos en centros penitenciarios de Tocorón y de Yare. Y Delcy Rodríguez conversó por teléfono este miércoles con el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, sobre la cooperación entre ambos países y aprovechó la llamada para hacer una aclaratoria sobre los presos por razones políticas y exponer la verdad de su país, refiriéndose a Venezuela. Ambos coincidieron en la necesidad de mantener canales directos de diálogo que permitan avanzar en temas de interés común, según apuntó Rodríguez, y así lo recoge EFE. En el diario encontramos que el ex candidato presidencial venezolano Enrique Márquez agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump por la invitación a su discurso del Estado de la Unión, en donde protagonizó un emotivo encuentro con su sobrina Alejandra González en el Capitolio. El opositor expresó en redes sociales el miércoles que recibe el gesto en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia. Cita textual. El dirigente aseguró que su pensamiento está con los migrantes venezolanos que van con optimismo o que ven con optimismo la posibilidad de regresar al país y reiteró su disposición a trabajar por un cambio político basado en la convivencia y el consenso nacional. Pero por otra parte, también se ha leído que el senador Rick Scott aseguró haber extendido una invitación a María Corina Machado para estar allí presente en el discurso de Trump, cito textualmente, pero no recibimos respuesta de su equipo. En confirmado, encontramos que la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la ley de la Cruz Roja venezolana durante sesión ordinaria este día miércoles, que se extendió por más de una hora. Esta ley tiene como objetivo fundamental definir a la Cruz Roja como un cuerpo moral de derecho público con un carácter especialísimo, reconociendo su trayectoria y naturaleza única en el país. Economía.
A ver, banca y negocios, y no nos va a dar chance de revisar todos los titulares económicos, al menos no en esta primera parte, pero comencemos. Banca y negocios nos tiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó este miércoles 25 de febrero que implementaría una política de autorizaciones favorable para solicitudes de licencias específicas que busquen permisos para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba. En ese sentido, la institución indicó en su página web que para calificar a esta política de licencias favorable, las transacciones solicitadas tendrían que ser consistentes con los términos y condiciones de la Licencia General de Venezuela GL46A. En Petroguía, leemos que Citgo, después de 7 años, ha vuelto a recibir crudo venezolano a través de la reventa de la empresa Trafigura, pero la intención está en que retome directamente la recepción de crudo venezolano por parte de PDVSA, incluso con la posibilidad de que sea por intercambio por combustibles. La agencia de noticias Reuters dio cuenta de que las empresas de refinación Phillips 66, Valero Energy y Citgo evalúan la compra directa de crudo venezolano a PDVSA como parte de un acuerdo comercial que siempre existió antes de la vigencia de las sanciones comerciales. Y en Reuters leemos que el director ejecutivo de la empresa petrolera italiana Saipem, Alessandro Pulitti, indicó que la compañía está lista para reanudar sus actividades en Venezuela luego de que el gobierno de Estados Unidos flexibilizara las sanciones al sector petrolero venezolano. También en Banca y Negocios leemos que la Superintendencia de Sociedades informó este miércoles 26, este miércoles del año 2026, este miércoles 25 fue ayer, que la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo venezolanos tiene 4 meses para presentar un plan de pagos a sus acreedores que, de ser aprobado, podría ser que salga del proceso de reorganización en el que entró en marzo del año pasado. Y Fede Cámaras Monagas anunció el inicio del Censo Empresarial 2026 para levantar un inventario productivo regional que permita responder a la reactivación petrolera en la entidad. En Monagas, desde allí tenemos el reporte con Johnny Moisés Ulloa. Desde la cúpula empresarial explican que la idea es que los empresarios locales sean los que pongan la mano de obra y los servicios con la reactivación de la industria. Edgardo Berti, presidente de Fede Cámaras, 1:30 de la tarde. Nosotros hemos creado una comisión para evaluar, para hacer el diagnóstico del Estado, para tener de manera cierta cuál es la situación de un censo empresarial. Estamos haciendo un inventario. ¿Para qué? Para afrontar esta nueva realidad de manera organizada. Berti subrayó que el censo no solo permitirá organizar al sector privado, sino también fortalecer la planificación estratégica ante el nuevo escenario económico. En el pasado se dieron, que llamamos boom petrolero, creemos que este es otro boom petrolero, un censo de cómo está la situación con las empresas, cuántas empresas existen en Monagas, cuántas empresas están activas. Por otra parte, el presidente de Fede Cámaras en la entidad, Edgardo Berti, exhortó al gobernador Ernesto Luna que apruebe mediante decreto el Consejo de Desarrollo Económico para trabajar en conjunto por la región. Y Bloomberg nos tiene que el Banco Central de Venezuela habría vendido cerca de 6 toneladas de oro en el segundo semestre de 2025 debido a la escasez de divisas tras las restricciones de Estados Unidos a las exportaciones de crudo venezolano. Según precisó la firma venezolana Síntesis Financiera. La comercialización del metal precioso se efectuó en el mes de diciembre y la venta se revela en 2 estados financieros del Banco Central de Venezuela publicados en su página web. Es Síntesis Financiera, la que tiene como directora a Tamara Herrera. Banca y Negocios. Nos tiene que el economista y especialista en finanzas internacionales Leonardo Uniac indicó que la economía venezolana podría alcanzar los 2 dígitos este año, entre 10 u 11%, pero hay escenarios más optimistas que lo ubican creciendo entre 12 y 14. Asimismo, precisó que la razón de esto tiene que ver en primer lugar con la importante recuperación petrolera, dado que estamos hablando que el producto petrolero de este año, el incremento, puede estar cercano a 30%. Y en confirmado tenemos que bajo la consigna de que ya no hay excusa, representantes y miembros de varios sindicatos del estado Anzoátegui protestaron este miércoles 25 de febrero para exigir un aumento salarial. La concentración, que terminó agrupando unas 20 personas aproximadamente, se realizó a las afueras del Instituto Anzoatiguense de la Salud en Barcelona, capital de la entidad. Sin embargo, no solo contó con presencia de dirigentes del sector, también recibieron apoyo de colegas voceros del magisterio. Y en Banca y Negocios, por ejemplo, leemos que el presidente de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Benancham, Amaru Liendo, señaló que el intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos tuvo una caída significativa el año pasado de más de 60% en comparación con 2024. En su momento pudimos haber hablado de $25,000 millones en intercambio comercial.
2024 cerró un poco más de 10,000 millones, pero para este 2025 estamos registrando una caída significativa de más de 60% de esa cifra. Y empresarios de Venezuela y Colombia se preparan para la cumbre presidencial binacional. Tenemos el reporte de Ginette González. Los equipos técnicos de Venezuela y Colombia y los sectores empresariales de ambas naciones se preparan para llevar propuestas a la próxima cumbre presidencial que fomentará el impulso del encadenamiento productivo, comercial e industrial. Así lo informó Coromoto Godoy, viceministra de Comercio Exterior, en un evento organizado por ProColombia, 11 de la mañana. Hay nudos críticos que pueden entrabar o que hemos identificado que han entrabado el intercambio comercial entre los dos países. En la pasada reunión que tuvimos en Cúcuta lo conversamos. Bueno, temas como los logísticos, el tema de pago, el tema de transporte, que son temas que con voluntad política y con los equipos trabajando de la manera enlazada como estamos trabajando hoy, pues por supuesto que lo vamos a resolver y podremos anunciar ese progreso del estado de la relación comercial y de inversión con Colombia. Desde la reapertura de la frontera, el acercamiento entre el sector privado de ambas naciones ha sido significativo, concentrándose en el intercambio de bienes del sector primario. Sin embargo, aseguró Coromoto Godoy que hay nuevos retos comerciales e industriales por asumir en una hoja de ruta de integración. Luego de la pausa tendremos más en economía, en turismo, educación, salud, lluvias, el panorama internacional y deportivo. También antes de escuchar a The Alan Parsons Project con No Me Respondas. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Antes de retomar la lectura de nuestros titulares, en publicidad, permítame hablarles de camiones Fotón. Prueba un camión Fotón. Los camiones Fotón cuentan con componentes de altísima calidad, como motor Cummins, caja ZF, además de disponibilidad inmediata. Ofrecen garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, respaldo en servicios, repuestos y planes de financiamiento que van desde el equivalente a $511 al mes y plazos de hasta 24 meses. Algunas condiciones aplican. Solicita una cita en @FotónVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y no siempre es sencillo crear y sostener una empresa. Por eso cada decisión cuenta. Grupo San Simón ha aprendido a actuar con criterio y responsabilidad, incluso en contextos exigentes. Grupo San Simón es un ejemplo de decisiones con criterio. Y hablemos también de Digitel. Si quieres sorprender a esa persona especial, elige el número 422 que desees regalar con amor y Digitel te da la línea gratis. Solo tienes que activar un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigabytes con el que además disfrutarás de Volte. Busca tu línea en los agentes o centros de atención digital. Promoción autorizada por la SUNDEP, válida del 10 de febrero al 2 de marzo 2026. Y cierro hablándoles de Grupo Leti. Toda historia tiene un comienzo y la de Grupo Leti se ha escrito pensando en ti. En Grupo Leti se mueven con el sonido de tus pasos, que le dan ritmo a su razón de ser. Tú eres la brújula que marca el norte de Leti. Te tienen en el centro de su corazón, en todo lo que hacen y en cada momento. Porque en Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por ti. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Retomamos titulares, retomamos el tema económico y nos vamos a Portuguesa. Allí productores arroceros exigen revisión del precio del rubro. Aseguran que los 30 centavos de dólar actuales no cubren los costos de producción. Hay un reporte de Manuel Alvarado. Productores agrícolas del rubro arroz en Araure denunciaron ante el Ministerio de Agricultura y Tierras que se intenta cancelar el arroz paddy a un valor de 32 centavos de dólar, monto que califican de insuficiente frente a los elevados costos de producción. Edgar Miranda, vocero de los arroceros, miércoles 11 a.m. Desde Portuguesa nos solidarizamos con los compañeros del Estado Guárico y con nuestros compañeros que hoy son nuestras voces en reunión con el ministro. Aquí está todos los agricultores que le producen alimentos al pueblo de Portuguesa y de Venezuela luchando por causas justas. Los trabajadores del campo proponen un precio por kilogramo de 75 centavos de dólar a la tasa oficial. Consideran que la situación actual perjudica la producción nacional y favorece las importaciones. Turismo. Mire que el Mundo UR parece que en Falcón el gremio turístico catalogó como positivas las medidas tomadas por el Ejecutivo en resguardo del Parque Nacional Morrocoy. Tenemos un reporte de Douglas Durán. El presidente de la Cámara de Turismo del Estado Falcón, Richard Zambrano, aseguró que es muy importante preservar estos espacios para poder tener una óptima y sostenible prestación del servicio turístico en el tiempo. Richard Zambrano, presidente de la Cámara de Turismo de Falcón. Nosotros vemos con buenos ojos el hecho que se haya dado ese enfoque de protección hacia las áreas naturales. Igualmente, esto permite una oportunidad para los prestadores de servicios turísticos, ya que otras playas que llevan menor número de visitantes puedan generar también la oportunidad de generar servicios en estos otros espacios y que cuentan igualmente con una belleza paisajística.
Tras los hechos que se suscitaron en Bajo Los Juanes durante el asueto de Carnaval, el Ejecutivo Nacional adoptó una serie de medidas para garantizar el cuidado del lugar, entre ellas la creación de una aplicación para organizar las actividades de cara a la Semana Santa. Educación. Inconfirmado leemos que la situación económica de los educadores es cada vez más preocupante, por lo que Xiomara Morillo, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en Barinas, denunció este miércoles que una de las causas es que, cito, el salario nuestro se lo está comiendo el dólar BCB. Morillo recordó que están a un mes de cumplir 4 años, que no han recibido un ajuste salarial y, por el contrario, ha habido restricciones en sus beneficios laborales. La vocera del sindicato considera que la gravedad del asunto radica en que los docentes cobran el mismo monto cada mes, pero el dólar del Banco Central aumenta todos los días. Salud. Delcy Rodríguez sostuvo este miércoles un encuentro de trabajo en el Palacio de Miraflores con el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, Armando de Negri Filo, en el inicio del Plan Nacional de Vacunación. La actividad contó con el acompañamiento de la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, la ministra del Poder Popular para la Salud, a fines de establecer lineamientos de cooperación técnica orientada a fortalecer el sector sanitario del país. Y confirmado nos tiene que el marcado déficit de especialistas en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto sigue pasando factura. Y es que pese a que el importante centro hospitalario ha recibido atención por parte del Estado, muchos de sus servicios carecen de personal especializado. Lo señala el doctor Ruy Medina, exdirector del Hospital de Barquisimeto, quien ve con preocupación que servicios como el de cuidados intensivos se encuentre paralizado por falta de personal. El médico resalta que a pesar de que recientemente el centro de salud fue inaugurada una unidad de cuidados intensivos con 13 camas, señala que está en excelentes condiciones, pero no habría entrado en funcionamiento por falta de enfermeros o médicos intensivistas. Puntualizó también que aun cuando ha abierto concursos para posgrados en medicina de emergencia y unidad de cuidados intensivos, durante estos 3 años hasta el momento no se ha presentado aspirante alguno. Lluvia. En Mérida, al menos 4 municipios resultaron afectados por lluvias de las últimas horas. Las autoridades reportaron 6 viviendas con daños y derrumbes en algunas vías. Tenemos el reporte de Jade Delgado. Los daños se registraron en la troncal 001 de la zona panamericana, en el municipio Julio César Salas. El desbordamiento del río causó inundaciones. Mario Marquina, subdirector de Protección Civil en Mérida. Hemos tenido unas afectaciones en la zona panamericana, específicamente en los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora y Julio César Salas. Tuvimos alrededor de 6 viviendas anegadas en el municipio Julio César Salas. Igualmente en el municipio Obispo Ramos de Lora se registraron derrumbes, ya que el terreno se ha saturado. La troncal 001 en el sector Caño Amarillo, hubo una afectación de la vialidad, un 50%, donde hubo un deslizamiento, pero inmediatamente la maquinaria de la gobernación, a través de la Secretaría de Infraestructura y Protección Civil, hicieron el despeje de la vía. Las autoridades señalaron que hay paso por la troncal 001, pero recomiendan precaución al conducir, ya que el pronóstico indica que las lluvias se seguirán durante los próximos 7 días. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos en nuestro continente, en Sudamérica. En Colombia, específicamente, las autoridades desmantelaron un depósito con explosivos en Bogotá. El Ministerio de la Defensa señaló al ELN de planear un atentado en las elecciones. Hay un reporte desde Bogotá de Oscar Pineda. A solo 12 días de las elecciones al Congreso de Colombia, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, señaló que los artefactos explosivos de fabricación artesanal incautados iban a ser activados en Bogotá. En el operativo que se llevó a cabo este 25 de febrero, la Policía Nacional también capturó a 2 personas. Durante la intervención, las autoridades incautaron un importante arsenal y material explosivo con capacidad para la elaboración de más de 70 artefactos improvisados. Entre los elementos decomisados están granadas de 60 milímetros, un lanzagranadas artesanal calibre 40 milímetros y municiones. Recordemos que además de las elecciones al Congreso previstas para el 8 de marzo, en el mes de mayo también se realizará la primera vuelta de las presidenciales en Colombia. Y el capo ecuatoriano de la droga, Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, negó ser el autor del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusó al actual presidente Daniel Noboa de ordenarlo. Eso en F. El Mundo UR tenemos que el gobierno de Perú declaró estado de emergencia
en 17 municipios al sur del país tras el impacto de intensas lluvias en un contexto marcado por el inicio del fenómeno del Niño costero. Las precipitaciones han dejado fallecidos, miles de afectados y graves daños en infraestructura. Tenemos desde Lima el reporte de Oliver Rodríguez. El estado de emergencia regirá por 60 días en 16 distritos de Arequipa y uno en Ica, donde las inundaciones han dejado al menos 6 fallecidos. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, más de 4.700 personas han resultado afectadas, junto con daños en 469 viviendas, 8 puentes y 45 kilómetros de carreteras. El gobierno dispuso acciones urgentes de respuesta, mientras especialistas advierten que el Perú ya se encuentra en la fase inicial del fenómeno del Niño costero, lo que podría impactar sectores clave de la economía nacional. Milton Bongese, exministro de Agricultura del Perú, 6 de la tarde. Si esto continúa así y la temperatura del mar sigue aumentando y se va por encima de los niveles de débil o de moderado, puede tener un impacto muy fuerte en la pesca como un impacto muy fuerte en la agricultura. El Ministerio de Salud informó además que al menos 38 establecimientos sanitarios han sufrido daños, lo que agrava la situación en las zonas afectadas. En paralelo, las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de nuevas precipitaciones, mientras continúan las labores de atención a los damnificados y la evaluación de daños en el sur del país. Y en Europa Press leemos que la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y el bloque comercial de Mercosur, que conforma junto a Paraguay, Uruguay y Argentina, enviando así al Senado un proyecto que los congresos de sus socios sudamericanos no han ratificado hasta el momento. Europa. El Papa León XIV visitará España en el mes de junio. La Santa Sede y la Conferencia Episcopal señalan que los detalles del viaje se conocerán próximamente, pero sí tenemos un reporte desde Madrid con Luis Martínez. La Santa Sede ha comunicado este miércoles que el Papa León XIV visitará España entre el 6 y el 12 de junio de este año. Así, un sumo pontífice volverá a visitar España 15 años después, siendo el último en hacerlo el Papa Benedicto XVI, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 en Madrid. A falta de la oficialidad de los detalles, el pontífice visitaría en primer lugar Madrid. Desde la capital partiría a Barcelona para inaugurar la torre dedicada a Jesucristo en la Iglesia de la Sagrada Familia, todo ello coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto del templo, Antonio Gaudí, que se encuentra en proceso de beatificación. Posterior a esto, el Papa León XIV se desplazaría a Canarias para realizar un viaje que ya estaba en el corazón del Papa Francisco. Las etapas en el archipiélago serían 2, una en Tenerife y otra en Gran Canaria. Por cierto que el Museo del Louvre tiene nuevo presidente. Se trata del actual presidente del Palacio de Versalles, Christophe Libaud. Hablando de Francia, la Asamblea Nacional de ese país dio un importante paso para legalizar la eutanasia para enfermos incurables que sufren grandes... mire la redundancia, este texto de fe. Sufren grandes sufrimientos. En todo caso, al aprobar una propuesta de ley en la que ha sido la segunda votación en la Cámara Baja sobre este asunto, el texto, en F. En AFP, el gobierno sueco anunció su intención de aumentar drásticamente el número de migrantes deportados tras ser condenados al establecer que cualquier delito con una pena superior a una multa debería conllevar a la deportación como regla general. Y en Europa Press leemos que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó los continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza a pesar del alto al fuego vigente desde el pasado octubre. Medio Oriente. Un total de 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2025, según el Comité para la Protección de Periodistas, en lo que supone la cifra más alta desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 1992. Según el informe, 86 de las muertes, 2/3 del total, ocurrieron a manos de Israel en la guerra en Gaza y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos. Es un reporte de AFP. En Europa Press leemos que la Embajada de Estados Unidos en Israel anunció que planea dar servicio consular a ciudadanos estadounidenses en asentamientos en Cisjordania, la primera vez en la que llevará a cabo actividades en ese sentido, a pesar de las declaraciones desde Washington contra los planes israelíes para consolidar su control en territorio palestino. Y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, expresó su optimismo antes del nuevo ciclo de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra ese día jueves, después de que Donald Trump acusara a Teherán de desarrollar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos y de continuar con sus ambiciones nucleares. Vemos una perspectiva favorable para las negociaciones. El señor Araghchi estará en Ginebra mañana. Estamos continuando el proceso bajo la guía del líder supremo para que podamos superar esta situación de ni guerra ni paz, lo que nos facilitará eliminar los obstáculos para la economía iraní. Norteamérica.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, insistió que Washington sigue prefiriendo una solución diplomática para desbloquear la actual crisis con Irán en un momento marcado por el creciente temor a que el Pentágono autorice un ataque sobre ese país persa. Y autoridades de Estados Unidos informaron que han introducido sanciones contra una veintena de individuos y entidades presuntamente relacionadas con la exportación de petróleo iraní, sometido a fuertes restricciones y por contribuir al programa armamentístico de Irán. Y un juez federal dictaminó como ilegal la política del gobierno del presidente Trump que permite a las autoridades de migración deportar a migrantes a terceros países sin notificarles previamente o darles la oportunidad de objetar siquiera la decisión. Y Canadá anunció este miércoles que proporcionará a Cuba de forma inmediata $8 millones canadienses, son unos 5,85 millones de dólares estadounidenses, de ayuda humanitaria para la compra de alimentos. Por cierto que la tropa guardafrontera cubana mató a 4 tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, un hecho por el que el fiscal general de la Florida anunció una investigación y así lo recoge EFE, donde además leemos que Bill Gates, cofundador de Microsoft, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate. Por cierto que sobre el caso de Epstein, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declararán hoy jueves y viernes, hoy y mañana, frente a un comité de la Cámara de Representantes como parte de la investigación del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Una más, Europa Press nos tiene que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, señaló que ve avances en las conversaciones con Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, insistiendo en que espera que se establezcan, que se cristalicen los logros que hasta ahora han alcanzado. Guerra en Ucrania. Sobre la guerra en Ucrania, AFP nos tiene que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló que su homólogo estadounidense Donald Trump está a favor de que la reunión tripartita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos prevista para el mes de marzo sirva como paso previo a un encuentro de líderes, una demanda en la que Kiev insiste desde hace tiempo. Hablando de Kiev, el presidente ucraniano Zelensky rechazó las afirmaciones hechas esta semana por el Kremlin sobre supuestos planes de Reino Unido y Francia de entregar armas nucleares a Ucrania y atribuyó esta acusación a un intento ruso de distraer la atención de la situación en el frente. Cuando Rusia no logra una victoria en el campo de batalla, empieza a buscar armas nucleares en territorio ucraniano. Desafortunadamente, no hay armas nucleares en Ucrania. Ya conocen todas las circunstancias cuando estas armas estuvieron en Ucrania y cuando desaparecieron. Así que creo que esto es preparación para las reuniones trilaterales y también presión política. Y al menos 4 personas murieron este miércoles en un ataque de Ucrania con drones contra una planta química en la región rusa de Smolensk, fronteriza con Bielorrusia. Son las 6:55. Vamos a hablar del panorama deportivo a esta hora. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Lo que ocurrió en Chile fue una vergüenza, ¿eh? Comenzamos por ello. Mundo UR nos tiene que el fútbol chileno quedó expuesto tras los gritos xenófobos de varios hinchas, no pocos, varios hinchas de Huachipato hacia los jugadores venezolanos del Carabobo Fútbol Club en el estadio CAP en Talcahuano, así se llama, la noche del martes, luego de que fueron eliminados de la Copa Libertadores a manos del equipo venezolano. El equipo negriazul no se ha pronunciado por lo sucedido y fuentes cercanas al club le dijeron a AF este miércoles que aún no han sido notificados sobre si lo sucedido fue consignado ante la Confederación Sudamericana de Fútbol. La institución con sede en Asunción recibirá en las próximas horas el informe de los delegados del partido en el que podría estar reseñado lo ocurrido y a partir de allí tomar acciones con el Tribunal de Disciplina, según reseña la prensa chilena. Algo así como que los venecos tienen hambre, gritaban los hinchas chilenos. Qué vergüenza. Eliminados al final. Resultados de la Champions de ayer. Mire, ganó el Atalanta 4-1 al Dortmund. Juventus impuso 3-2 al Galatasaray. Empató el PSG ante el Mónaco 2-2 y Real Madrid ganó 2-1 al Benfica para pasar a la siguiente ronda. ¿Quiénes? Atalanta, Galatasaray, PSG y Real Madrid. Obviamente ahora se espera el sorteo para la próxima fase, pero mire, Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, ya ha dicho, ya sabemos que saldrá el City. Es una de las posibilidades, pero lo da por cierto ya el portero belga del Real Madrid.
Raúl Asensio, por cierto, el defensa blanco, fue trasladado al hospital tras abandonar en camilla el terreno de juego del partido de vuelta de la eliminatoria previo a los octavos de final ante el Benfica. Minuto 77 no se pudo recuperar de un fuerte golpe contra el suelo tras una acción con su propio compañero, el francés Eduardo Camavinga. Y mire usted, la Champions conocerá este camino definitivo hacia la gran final en Budapest, Hungría, este viernes 27. Mañana será el sorteo. Ya están definidos los playoffs. El sorteo se realizará en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Revelará no solo los cruces de esta fase, sino también los posibles enfrentamientos de cuartos de final y de la semifinal también. Y, a ver, tenemos en deportes que la presidenta de México, sin dejar el fútbol, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que existe confianza en la organización de partidos de preparación rumbo al Mundial de Fútbol de 2026 y descartó problemas para los juegos previstos pese a la ola de violencia que vivió el país el domingo tras la muerte de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Cierro con Fórmula 1. En La Verdad Noticias leemos que Checo Pérez en Cadillac dice: la leyenda David Coulthard duda del rendimiento del mexicano frente a Valtteri Bottas en el debut de la escudería. Es uno de los titulares que se desprende de esta disciplina de la Fórmula 1. Son las 6:58 de la mañana. Vamos a colocar algo de música. Puede ser esto de Aaron Neville y Todo el mundo juega al tonto. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Magíster en Filosofía, Trino Márquez, a propósito de dos términos que se han venido escuchando y mucho en los últimos días y semanas: perdón y reconciliación. Bueno, hablaremos de los conceptos, del alcance, de las condiciones, de los obstáculos que se puede tener a la hora de perdonar y de reconciliarse. Luego de ello, nuestra sección de salud, vamos a hablar del ELA,
recientemente falleció, el actor de Grey's Anatomy, producto de la enfermedad. Conoceremos un poco más sobre ellas, sobre sus causas, para luego dar paso a una conversación luego de las 8 de la mañana con Laureano Márquez y Emilio Lovera, acá en nuestro espacio el día de hoy. Muy, muy especial conversación. Son las 7:02. Vamos a cerrar con los Beach Boys y Kokomo. Encuentro de